El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Quiero compartir con usted una palabra que la he basado tomando como texto bíblico la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. En el capítulo 2 vamos a leer los versículos 3 y 4. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Oro al Señor para que abra su entendimiento y esta palabra le sea de bendición, le sea de edificación. He titulado esta disertación En el rol equivocado. En el rol equivocado. Hay gente que definitivamente no entiende este refrán popular que dice, zapatero a tu zapato. Y andan por allí experimentando y yendo de rol en rol, de trabajo en trabajo, como tratando de buscar cuál es el propósito y finalidad de su vida. Hablando de la política, algo que nosotros no podemos ni debemos olvidar con respecto a esta actividad que es tan controversial. Hay dos verdades que definitivamente no podemos pasar por alto. La primera es que la política tiene mucha influencia en la iglesia. Eso no lo podemos negar. Y la segunda es que la política en el mundo se ejerce con el permiso de Dios. Nadie puede ejercer política si Dios no le ha dado permiso. Un ejemplo de esto lo vemos en la Sagrada Escritura. Dios llevó a Nabucodonosor, aquel rey famoso, aquel varón que se levantó en Babilonia y construyó una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La Biblia nos dice en el libro del profeta Ezequiel que Dios levantó a Nabucodonosor contra Tiro, una antigua ciudad mercantil, una ciudad que hacía parte de una especie de conglomerado antiguo, un puerto marítimo junto con Sidón y otras ciudades que conformaban prácticamente emporios comerciales de la antigüedad. Ezequiel dice en el capítulo 26 y el versículo 7, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros y jinetes y tropas y mucho pueblo. Dios levantó a Nabucodonosor contra Tiro y efectivamente eso sucedió. Y Nabucodonosor comenzó a ejercer el control político de la región. Dios también pone y quita gobernantes, de acuerdo a lo que el profeta Daniel nos dice en su profecía del capítulo 2. Los versículos 20 y 21 dice que Dios es el que quita reyes y el que pone reyes. Dios pide también que oremos por los gobernantes. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo en su primera carta, dice que hay que orar por aquellos que están en eminencia, aquellos que están ejerciendo el poder político, aquellos que están gobernando. Dios también es el que establece las autoridades. Pablo, escribiéndole en su carta a la iglesia de Roma, dice claramente que las autoridades que están establecidas por Dios. De modo que Dios es la fuente de toda autoridad y de Él emanan. Él es quien delega autoridad para gobernar. Dios nos ordena someternos también a estas autoridades. El apóstol Pedro, cuando escribe su segunda epístola universal, recomienda que nos sometamos a las autoridades que están establecidas. Lo que es interesante es que en ese momento
el emperador de turno era nada más y nada menos que Nerón. Y parece un poco controvertido el asunto, porque Nerón era un perseguidor cruel de la iglesia. Sin embargo, Pedro dice que hay que orar por ellos y hay que estarles sujetos por causa del testimonio cristiano. Dice el apóstol inspirado en su primera carta, capítulo 2, los versículos 13 al 15. Y usted sigue leyendo el pasaje y usted se dará cuenta que el apóstol está recomendando que oren por las autoridades establecidas. La Biblia entonces, como conclusión a esta parte, enseña que toda autoridad viene de Dios. Cuando Pilato le pregunta al Señor por qué estaba callado ante las acusaciones que se le hacían, Jesús dijo que su reino no era de este mundo, que su reino era de otra parte. Y Pilato, sorprendido, viene y le dice, tú eres rey. Y él dice, bueno, tú lo has dicho, yo soy rey. Y Pilato dice, mira, entiende, yo soy el que tiene el poder aquí para que a ti te condenen o te absuelvan. Y Jesús le dice, ninguna potestad tuviera si no te hubiera sido dada de lo alto. Esto llenó obviamente de temor el corazón de aquel hombre, porque él no entendía que él estaba ejerciendo autoridad delegada. Toda autoridad viene de Dios. Así que la idea que se transmite en todos estos pasajes a favor de nosotros, la iglesia del Señor, es que las autoridades políticas deben alabar la integridad de la iglesia. Las autoridades políticas tienen que alabar y tienen que reconocer que la iglesia es íntegra para con las leyes. Hay 3 revelaciones divinas respecto de esta controversial actividad que quiero compartir con usted. La primera de ellas, los políticos de Dios que se mencionan en la Escritura. Políticos de Dios en la Biblia. Encontramos, por ejemplo, el caso de José. José es llevado por Dios en un proceso hasta que llega a ser el segundo en Egipto después del faraón. José, note, es llevado por Dios. José entendió siempre que detrás de los propósitos malvados de sus hermanos, detrás de todas las vicisitudes que le tocó vivir ya en Egipto, Dios tenía un propósito en cada una de estas cosas. Era la preservación del pueblo hebreo, era la preservación de este linaje para que de allí se levantara posteriormente el Mesías. Pero note usted que es Dios quien tenía un designio. Otro ejemplo, Nehemías fue nombrado por el rey Asuero. Él era copero del rey Asuero. Nehemías fue un hombre que sirvió en la corte del rey Asuero, pero no porque se lo propuso. Lo que sucede es que estos reyes, de la gente que ellos controlaban, que la gente que ellos conquistaban, de esta gente ellos tomaban lo mejor. Y Nehemías recibió educación, instrucción y fue un eunuco que sirvió de copero al rey Artajerjes, o también llamado Asuero. Daniel, como profeta, fue nombrado por un rey, para que sirviera también en la corte, para que sirviera como asesor del rey. La reina Esther es llevada también por Dios a ser la reina del imperio de los medo-persas. Ella no se lo propuso, escúcheme, Dios fue quien la llevó a ocupar esa digna posición. Igualmente su tío Mardoqueo es nombrado por el rey en reemplazo de Amán, un perverso que quiso destruir al pueblo de Dios. Erasto, otro personaje que la Biblia dice que era tesorero de la ciudad de Corinto, ya era funcionario del Estado antes de convertirse al Evangelio. La Biblia también menciona a otro personaje llamado Zenas. Zenas era un abogado romano. Ya él era funcionario también al servicio del Imperio Romano antes de convertirse. Y por último, quiero mencionar también a Moisés. Moisés fue prohijado por la hija del faraón de Egipto. Y Moisés era el heredero legal al imperio o del imperio de Egipto, al trono del faraón. Junto con su hermano tenía los mismos derechos. Moisés rehusó este privilegio. Moisés prefirió el vituperio de sus hermanos y Moisés, en aras de defender la integridad física de uno de sus hermanos,
comete un delito que le cuesta el ser expulsado de la corte del faraón y perder todos sus privilegios, todos sus derechos. Sin embargo, nosotros vemos que Moisés fue un hombre educado y que aunque estaba en estos roles, Dios lo sacó de la política para el ministerio. 40 años educándose a la luz de los sabios de la ciudad del templo del sol en Heliópolis. Allí se educa Moisés. Pero de allí, después de 40 años en los que se preparó para ser un prestante político y seguramente el faraón de Egipto, Dios lo saca y lo llama al ministerio. Entonces Dios lo lleva, ustedes conocen esa historia, a la escuela del Señor en el desierto. Y allá le tocó cambiar de rol. Allá dejó de ser el príncipe para convertirse en un pastor. Lo que entendemos aquí, a través de la historia de estos hombres, José, Nehemías, Daniel, Esther, Mardoqueo, Erasto, Zenas y el mismo Moisés, es que los cargos públicos pueden ser para los ministros, siempre y cuando sea Dios mismo quien los lleve, como en el caso de José, el caso de Daniel, el caso de Esther, de Mardoqueo y de estos que hemos mencionado nosotros. Esta gente no procuró estas posiciones. Fue Dios quien los llamó a esto y esto marca la diferencia. Marca una enorme diferencia para nuestros días en los que hay gente que no está haciendo el rol para el cual fue llamado. No está desempeñando las funciones ni está siendo responsable con el llamado que Dios le ha hecho. Por eso estamos viendo hoy gente que ha recibido un llamado para ministrar al Señor y sin embargo están enamorados, están deslumbrados, están siendo engañados, engatusados por el brillo de esta actividad política. Algunos se justifican y dicen, no, es que lo que sucede es que Dios nos ha llamado a ser cabeza y no cola, pero esto no es justificación. No es justificación para dejar un llamado por el cual usted seguramente ha tenido que dejar muchas cosas. Seguramente ha tenido que dejar de ejercer una profesión, seguramente ha tenido que dejar un rol de amistades y de amigos, un círculo de amigos por atender el llamado. Y sin embargo hoy, después de estar sirviendo años en el llamado, con esfuerzo, con sacrificio, con lágrimas, con dolor, está dispuesto a dejar estas cosas para ir a desempeñar un rol diferente para el cual Dios le ha llamado y entre otras cosas le ha capacitado. Cuando los hombres de política son los que llaman a los siervos de Dios a trabajar en la política, esto sí puede ser contemplado como una posibilidad. Si es que sirve para el cumplimiento de un propósito de Dios. Nehemías, Mardoqueo, son un ejemplo de estas cosas. Dios los llamó. Fíjese, Mardoqueo hizo un favor al rey. Pero resulta que el rey olvidó esto y los cortesanos del rey lo olvidaron, sus asesores lo olvidaron. Y después de un tiempo, la misma providencia de Dios permitió que una noche el rey perdiera el sueño, le diera insomnio. Y este hombre fue directo a las crónicas de los reyes de Persia y encontró que a este hombre llamado Mardoqueo no se le había premiado por esto. Posteriormente vemos cómo el mismo Dios usa al rey para nombrar visir, el segundo en el reino, visir del imperio medo-persa a Mardoqueo. Mire, la providencia de Dios es importante. Déjese llevar por Dios. Y cuando Dios lo lleva, es porque Él quiere un propósito, quiere cumplir un propósito en esto. Nehemías, el caso de Nehemías, siendo copero, siendo un eunuco, al servicio del rey Asuero, resulta que cuando el rey ve la tristeza de Nehemías reflejada en su rostro, el rey le pregunta y Nehemías con temor y temblor le dice qué es lo que está pasando. ¿Quién crees tú que patrocinó a Nehemías para que, como un laico, porque Nehemías no era ni profeta ni era sacerdote, ejerciera una de las labores más importantes, la reconstrucción del muro de la ciudad de Jerusalén? ¿Quién crees que tú piensas que le ayudó en esta labor? Inclusive hasta con fondos del mismo estado, dinero del fisco del imperio. El mismo rey fue quien le ayudó. En el caso de Moisés, como ya dije, fue sacado, no llevado
porque la política de Egipto, aunque parecía la mejor salida, no estaba en los planes de Dios. Dios no quería que Moisés realmente fuera el faraón, por eso no permitió que él continuara allí por más de los 40 años que estuvo, que él continuara allí porque Dios tenía un propósito con él, cambiarle el rol de príncipe a pastor. La segunda verdad que está revelada en la palabra de Dios nos muestra a paganos al servicio de Dios en la política. Dios no solamente usa a los hombres que Él llama, a los justos. Hay paganos que también sirven a los propósitos de Dios en la política. Y esto nos debe enseñar algo. Algunos creen que los paganos se salen con las suyas cuando llegan a estos puestos de gobierno. Déjeme decirle, recuerde las palabras del profeta Daniel. Dios quita y pone reyes. Es Dios, no el hombre. Detrás del telón de los acontecimientos de la raza humana está la providencia de Dios. Así que vemos al faraón, el rey de Egipto, sirviendo a los propósitos de Dios. Vemos al rey Nabucodonosor, incluso después de la tremenda humillación a la que este hombre fue sometido. La Biblia nos dice que este hombre padeció de licantropía. Él se creyó un burro, él se creyó una bestia. Él comía hierba como los burros, como las bestias, y estuvo 7 años bajo un juicio de Dios, hasta que reconoció que el Dios de los cielos es el que quita y el que pone reyes. Y él entregó su corazón al Dios de Israel. Nabucodonosor sirvió a los propósitos de Dios. Pilato también vemos cómo siendo un procurador romano en Judea sirve a los propósitos de Dios. ¿Cuál propósito, me dirá usted? La crucifixión de Cristo. Definitivamente fue Pilato quien dio la orden para que las leyes estatales condenaran a Jesús como un sedicioso. Pilato fue el que lo hizo. Note que él se lava las manos para tratar de justificarse y quitarse de sí toda culpa, pero definitivamente sirvió al propósito de Dios. ¿Cuál? Que Jesús fuera sacrificado como nuestra ofrenda perfecta por el pecado. El rey Ciro, un persa, en el libro segundo de las Crónicas, en el capítulo 36 y el versículo 22, nosotros vemos que este rey sirvió a los propósitos de Dios siendo pagano. Y el rey Jehú, un rey de Siria, sirvió también a los propósitos de Dios. Usted lo puede ver en su Biblia, en el primer libro de Reyes, el capítulo 19, los versículos 15 al 17. Estos hombres políticos sirvieron a Dios sin saberlo para un propósito exclusivo. Así que déjese de estar pensando que usted es el indispensable y que a usted Dios lo ha llamado porque es que los que están gobernando son paganos y no sirven. No. Mire, allí no están los que quieren. Ahí están en esos puestos de eminencia y de gobierno los que sirven a Dios y los que Dios quiere que estén. En tercer lugar, ¿cuál es la posición entonces de la iglesia en cuanto a la actividad política? Hay 3 cosas que deben tenerse muy en cuenta. Primero, la posición de nosotros como iglesia debe ser muy equilibrada. Muy equilibrada. No pretender que la iglesia intervenga en todo, con el pretexto de que, como la Biblia dice que somos cabeza y no cola, entonces hay que estar en todo. No se puede estar proponiendo el nombre de Dios como solución para todo. Mire, hay un principio en gobierno que funciona y que es real. Cada nación tiene el gobernante y el gobierno que necesita. Así como, por ejemplo, Cuba necesita ahora del gobierno y de la dirigencia de Fidel Castro, aunque a usted le parezca absurdo, así es. Mire, antes que Cuba tuviera el régimen que hoy tiene, pregunte usted, investigue cuántas veces a Cuba se le llevó el mensaje de la palabra, se tocó las puertas de esta nación para que el evangelio, la buena nueva del Señor, se predicara con libertad. ¿Cuántas veces se hizo y este pueblo lo despreció? Porque se entregaron a los placeres del mundo. Uno de los cabarets más famosos del mundo estaba en Cuba, el Copacabana. Este cabaret era famoso a nivel mundial. Todas las naciones iban allá a Cuba a fornicar. Los gobernantes, los reyes iban allá a fornicar en este famoso cabaret hasta que le llegó el tiempo. Y Dios ha permitido que un tirano como este los gobierne. ¿Por qué es que los gobernantes se merecen al gobernante que necesitan? Cuando Cuba haya aprendido la lección, entonces Dios
Posiblemente removerá este régimen y entonces colocará a otro que sirva a sus propósitos. El otro extremo es no aislarse a tal punto que sea denominada como antisocial o fanática. En ocasiones yendo en contra de las autoridades con el pretexto de que Pablo y Silas también sufrieron con las autoridades por causa del Señor. Mire, no debemos aislarnos, debemos influir. Y hay algo interesante. El Señor nos llama que somos luz y somos sal. Pero escúcheme, hay un momento cuando la sal pierde su sabor o cuando la luz deja de cumplir su propósito. Cuando la sal pierde su sabor, pierde su esencia, su naturaleza, no sirve sino, dice la Escritura, para ser hollada, pisada por los hombres. Y la luz no cumple su propósito cuando en vez de colocarse en alto, la luz es colocada debajo de una mesa, debajo de un almud. Bien, hemos sido comparados metafóricamente como la sal y la luz de este mundo. Sin embargo, no se nos ha dicho que para ser sal y para ser luz nosotros tengamos que cambiar de rol o cambiar de posición o cambiar de naturaleza. La sal tendrá que seguir siendo sal y la luz tendrá que seguir siendo luz para poder influir positivamente. Debemos aprender, ¿sabe?, de la institución católica romana. Ellos precisamente, noten ustedes que ellos por encima de cualquier institución gubernamental, ellos ponen su opinión. Por eso siempre usted la ve involucrada en política, en el deporte y en todas partes. Ellos quieren estar en todas partes. ¿Debemos imitarlos en qué? Debemos imitarlos en que ellos entienden bien que un ministro, por ejemplo, un sacerdote, no debe hacer política. Más bien ellos preparan a los políticos. Y eso es algo que debemos aprender. Ellos influyen en todas partes y están metidos en todas partes, pero usted no ve a un cura allí al frente del asunto. Usted ve a un laico. Ellos educan a su gente y no tienen por qué estar metidos allá y sin embargo están ejerciendo influencia porque ellos son los que controlan a este laico, a esta persona que está allí representando los intereses de la iglesia. El Señor Jesucristo dice dos cosas, mi amado hermano. Con respecto a la política, Él dice dos cosas. A César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Él plantea una separación entre la iglesia y el Estado. Y cuando esto no se tiene en cuenta, vamos a sufrir los mismos estragos que sufrió la iglesia en el pasado cuando se mezcló la iglesia con la política. ¿Qué pasó? La corrupción del mundo, la corrupción de la política infiltró a la iglesia. Y esto trajo graves consecuencias. Lo otro que dice el Señor es que los gobernantes de este mundo se enseñorean de las naciones, pero entre nosotros no debe ser así. El estilo de gobierno nuestro es de servicio, no de favorecernos o de aprovecharnos de estas posiciones para conseguir intereses personales, ni siquiera intereses de la iglesia. Porque la iglesia no está para pedirle al mundo, la iglesia está para darle al mundo. Muchos piensan de que al llegar a estas posiciones van a aprovechar esta posición para favorecer a la iglesia. Pero resulta que cuando están allá se darán cuenta que no pueden moverse, que son como golondrina en verano, no pueden hacer nada. Esto hay que tenerlo en cuenta. Esto lo dice el Señor Jesucristo, lo enseña el Señor Jesucristo. La iglesia debe entonces manifestarse prudentemente. Debe hacerlo equilibradamente, ¿sí? Muy equilibrada, pero debe hacerlo también con prudencia. Las ayudas a los necesitados, las viudas, los huérfanos, la acción social deben ser el aporte político sin perder nunca de vista que su ministerio es reconciliar al hombre con Dios mediante el mensaje del evangelio. Sí hay que hacer acción social y hay que valerse de los recursos que el Señor nos ha dado, pero no es metiéndose allá, no es tergiversando el mensaje, no es cambiando de prioridad. La prioridad nuestra es predicar el evangelio para que las almas se salven. La orientación que nos da la iglesia primitiva en esto es muy importante. La iglesia primitiva, la primera iglesia cristiana nos muestra un ejemplo. En la segunda carta de Pablo a los Corintios,
En el capítulo 6, los versículos 14 al 18, él advierte que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué es lo que hace entonces un cristiano cuando va a una curul política? Se mezcla, hace yugos desiguales. No piense usted entonces que tiene libertad de acción. En 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5, la iglesia entendió por esta palabra que sus armas para la milicia cristiana no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿A qué armas se estaba refiriendo el apóstol Pablo? Es que muchos consideran la política como un arma. Entonces dicen, nosotros debemos hacer política para poder influenciar. Y se equivocan, porque las armas de nuestra milicia, es decir, las armas de nuestro ministerio son espirituales. La palabra, la predicación, la enseñanza del Espíritu Santo, la oración, el ayuno, esas son nuestras armas. Y son más poderosas que cualquier actividad política, mi estimado amigo. El mismo Señor dice a sus discípulos, guardaos de la levadura de Herodes. La levadura de Herodes. Él se lo dijo, Marcos capítulo 8, versículo 15. Aquí se refería al sector político de la época. Eran los herodianos los políticos de la época. Porque muchos habían apartado a Dios a un lado para agradar a la política del imperio. Entre ellos los fariseos y los herodianos. Habían dejado su rol, habían abandonado su posición, su dignidad ministerial, espiritual, para dedicarse a la política. Y por eso el Señor les advierte y dice, cuídense de esta levadura. Mire, la política está cargada de secularismo, de humanismo y de cosas que atentan contra la fe cristiana. Por eso el Señor, que las sabe todas, que es sabio, advierte a sus discípulos. No piensen ustedes que esto ha cambiado. El mismo consejo que le dio a sus discípulos del primer siglo nos lo sigue dando a nosotros también hoy. Hay que tener entonces entendimiento y no cambiar nuestro rol. Como le dije al principio, zapatero a tu zapato. ¿Dios te llamó a eso? Si Dios no te ha llamado a eso, entonces ¿qué haces allí? Jesús dijo claramente que su reino no era de este mundo. Y el reino de Jesús es el reino al cual pertenecen los creyentes. Otra cosa que hay que cuidarse es que el poder político tiene cierta atracción. La política contamina, la política contagia. Y aunque aparece como solución, aunque presenta aparentes soluciones a los problemas de la iglesia, sin embargo es engañosa. Porque el precio que después hay que pagar por estos favores es bastante grande. Pablo advierte claramente que no podemos dividir la iglesia, no podemos tomar la iglesia como un fortín político, porque esto puede causar disensiones, divisiones, partidismos. No se puede. Y quiero concluir con esto. Un ministro de Dios no debe perseguir puestos políticos públicos. Debe perseguir la gloria de Dios. Y aunque el reino nos habla de gobierno, la teocracia, el gobierno de Dios, sin embargo debe entender que a quien debe imitar y de quien debe aprender no es de los políticos del mundo, no es de las autoridades del mundo, sino de Dios. Otra conclusión es la siguiente. Si usted es invitado por el mismo gobierno para realizar una obra social, considere la posibilidad de hacerlo, porque usted no lo está buscando. El Estado lo está llamando y seguramente el Estado le pondrá las herramientas para hacerlo. Debe haber discernimiento para entender cuando Dios no prefiere que dejemos ese cargo público a otra persona. Usted debe entender que nadie en la obra es indispensable y que Dios puede usar a quien esté dispuesto. Usted no debe creer que usted es el único al cual Dios puede usar. Y debe tener discernimiento para entender cuándo Dios puede usar a otra persona. Dios vela por los gobiernos y cada nación tiene el gobernador que necesita y que merece. Nuestra responsabilidad es orar para que Dios cumpla su designio con cada nación, con cada pueblo. Algo que también es importante, no siempre se glorifica el nombre de Dios porque un siervo suyo esté en un cargo público. Porque muchas veces Dios usó hasta los inconversos, hasta los impíos. Dios los usó para sus propósitos. Así es que el hecho de que esté un gobernante, un justo, alguien en un cargo público, el nombre de Dios con esto no necesariamente es glorificado. Si alguien desea
ser funcionario de la nación y está en un ministerio eclesiástico, debe considerar frente a Dios si es anhelo de él o es sencillamente un llamado de Dios. Considérelo. Si Dios te está llamando, hágalo en oración, frente a frente con Dios. Y examine su corazón, porque muchas veces no es un llamado de Dios, sino es un deseo suyo. Ahora, si es su deseo personal, entonces debe escoger entre la política y el ministerio. Una de las dos, pero las dos cosas no puedes hacer. Hay un principio sencillo que dice que tú no puedes servir a dos señores, porque amarás al uno y menospreciarás al otro. No puedes servir a dos señores, no puedes servir a dos causas. No puedes ser zapatero y también ser una persona que se sirve de los servicios de zapatero. O como en el fútbol se dice, tú no puedes cobrar el tiro de esquina y después ir allá a cabecear el tiro de esquina y meter el gol. No, no señor. Defina cuál es su rol, cuál es su llamado. Pablo lo dijo bien claro, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Si a ti te llamó Dios a militar en el evangelio, entonces agrade a Dios y no a los hombres. La iglesia, por último, debe enseñar a sus fieles a ejercer el deber de votar. Nosotros no podemos aislarnos de las actividades políticas de este mundo y debemos cumplir con nuestro deber ciudadano de votar. Y por último, la iglesia no debe hacer política, no debe hacer proselitismo político. La iglesia debe declararse apolítica. Pero lo que sí puede hacer es formar políticos, educarlos para que estos influyan positivamente al mundo y a los que hacen política. Así que no se trata de tomar a los cristianos, o mejor, tomar la política y traerla a la iglesia para supuestamente hacer política en la iglesia. No, es lo contrario. Debemos tomar, educar, formar a los cristianos para que vayan a hacer política. Es cristianizar la política, no politizar el cristianismo. Y con esta conclusión quiero realmente dejar estos puntos de reflexión a propósito de lo que nosotros estamos viviendo en esta época. Medite en esto que ha escuchado y definitivamente entienda que los propósitos de Dios son más grandes que los propósitos de cualquier gobierno en este mundo. Cuando venga el reino de Dios, entonces nosotros ejerceremos un doble ministerio, como sacerdotes, pero también como reyes. ¿Para qué entonces dejar esta perspectiva, olvidar esta perspectiva por los asuntos temporales de esta vida? Esperemos con fe en nuestro corazón, con alegría en nuestro corazón, el establecimiento del reino y anhelemos participar en esta teocracia, el gobierno de Dios. Dios te bendiga. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.